Buenas tardes, nosotros Corporación Universitaria Minuto de Dios y para este trabajo vamos a presentar una aplicación la cual muestra un formulario en frontend y backend en React. Ya continúa mi compañero Michael explicando la página. Listo, entonces para el back estamos usando Java. Y aquí tenemos entonces las propiedades de la aplicación. Le vamos a decir que va a correr en el puerto 8080 y nosotros vamos a hacer una conexión a MongoDB. Listo, la base de datos se llama Uniminuto. Ya procedemos pues a lo que es el main. Le vamos a decir entonces que es un Spring Boot Application, ¿vale? Y que esta va a ser la clase principal. Posterior a ello, ya pasamos con lo que vendría a ser el repositorio, que es lo que el profesor nos explicaba como dado. Entonces, pues nosotros aquí lo llamamos fue repositorio. ¿Qué hace esto? Extiende desde el repositorio de Mongo, que este me trae ya todas las consultas que ya hace Mongo por default. Entonces no tendríamos que aquí tocar nada más. Posterior a ello, ya iríamos entonces al modelo, que el modelo lo que nos dice es pues lo que va a tener como tal nuestra clase de usuario, que va a tener un ID, un nombre, una edad, un mail y una dirección. ¿Para qué usamos este Lombo aquí? El Lombo aquí lo que nos sirve es para hacer automáticamente los setters y los getters y no tener que programarlos. Con este data, lo que le estamos diciendo es que esto ya me va a retornar con los getters y los setters de cada propiedad. ¿Listo? Y con el snippet de document, pues lo que le estamos diciendo es que en la base de datos se va a crear un documento que se va a llamar user, es donde se va a almacenar la información que vayamos insertando. Ya explicado el modelo y lo que sería el repositorio, pasaríamos a lo que ya son los servidores. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer aquí en esta clase, lo primero es que le vamos a decir que vamos a instanciar el usuario repositorio y vamos a empezar entonces ya a crear las funciones. Entonces tenemos la función guardar usuario, que lo que recibe esta función es una variable usuario, que es de tipo usuario, y ya le decimos entonces que con el objeto instanciado anteriormente nos guarde ese usuario. Tenemos entonces el buscar todos los usuarios, que este nos retorna una lista de usuarios. Le decimos que simplemente use la función de usuario repositorio que me busca todo. Tenemos aquí un find usuario que me recibe una variable de tipo string, ya que los IDs en MongoDB son de tipo string, que se llama ID. Entonces aquí le vamos a decir que es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque el Mongo puede retornar o no, puede traer o no un valor. Entonces por eso le estamos diciendo que es opcional. Esto lo que nos ayuda es a evitar el error de null pointer exception, que pues es un error bastante común. Entonces con este opcional nos evitamos ese error. Y por último tenemos la función void, la función delete user, que no nos retorna nada, simplemente le mandamos el ID de tipo string a la función delete by ID del repositorio. Esto pues lo que nos hace es eliminarlo. ¿Listo? Aquí le estamos diciendo que es un servicio y este require as constructor es para que no nos pida un constructor, sino que ya Spring Boot pues no lo arma por debajo. Ya por último entonces tendríamos lo que es el controller, que aquí pues ya definimos los endpoints a los que vamos a acceder. Entonces tenemos aquí que vamos a acceder, la primera parte va a ser este API versión 1 y aquí le estamos diciendo que es un REST controller y que igualmente el constructor nos lo defina Spring Boot. De igual forma que el anterior, instanciamos el usuario service para empezar a usar los servicios. Lo primero que vamos a decirle aquí es de qué tipo va a ser pues la petición. En este caso va a ser de tipo post, por eso el post mapping, y le decimos el endpoint que va a ser save user. Este cross origins lo que nos hace es lo que nos permite es poder acceder desde cualquier URL a este endpoint. Si lo quitamos, probablemente nos va a salir un error de course por seguridad. Entonces, por eso se coloca allí. En un escenario real, aquí lo que haríamos es colocar simplemente las URLs de las que sí se puede acceder, de las que tenemos en seguridad.
de que no va a pasar nada, que no es sitios maliciosos. Ya con esto claro, pues pasamos entonces aquí a decirle que este nos va a enviar la función save, va a recibir el request body, esto lo va a recibir como tipo JSON y va a recibir un usuario, ¿sí? Luego ya le decimos que use el servicio del usuario para guardarlo. Ya posterior a ello pasaríamos entonces a la función que nos va a retornar la lista de usuarios con un get. Le decimos que nos retorne el usuario.services que me busca a todos los usuarios. Esto me lo retorna en una lista. El getMapping, este de aquí entonces simplemente me va a traer un usuario. Por eso le digo que me traiga un usuario por el ID. Ok. El último, los dos últimos pues ya son el delete y el update. Entonces en el delete simplemente llamo a la función que me elimina del servicio con su ID. Y en el update user, en este caso, no es necesario hacer otra función en el servicio, ya que se usa la misma del guardar. Si él encuentra coincidencias en el ID, lo identifica como que ya existe y lo actualiza. Entonces simplemente le mandamos los datos del usuario. Entonces esto sería la parte del back. Ya procederíamos entonces a revisar lo que es el front aquí en el React. Listo. Comenzamos con el index.js, que es donde definimos las rutas en las que vamos a navegar. En este importamos, pues primero que todo, el from, el listar y el edit user, los componentes. Después definimos una constante, la cual nos definirá cuáles son las rutas a usar. En este caso, el insert user nos va a redirigir al componente form. El slash nos va a redirigir al componente listar, el slash list al componente listar y el slash edit user que con sí un ID nos lleva para el componente edit user. Después vamos al router provider que le enviamos las rutas definidas en el anterior componente router, en la anterior constante, perdón, router. Después vamos a layout user. En este importamos la app.css, la cual nos da por defecto el fondo de nuestra página que va de un degradado rojo a vino tinto. Después de hacemos bueno, como tal, esta es la plantilla de nuestra aplicación. Esta recibe un children, el cual estará dentro del cuerpo de nuestra plantilla. Después vamos a lista.es, que, ¿me subir por favor? Gracias. Que nos crea la opción listar. En esta se declara una constante data que usa el use para actualizarse. De ahí pasa para el use effect, que ahí se realiza la petición post al backend de page. Después declaramos la función handle confirm delete, la cual recibe un ID del usuario. Esta busca el mismo usuario con el mismo ID que le solicitamos. Después crea un if, el cual lo valida. Si es correcto, muestra la ventana de confirmación. Al darle confirmar, manda para la función handle delete y le envía el ID. Continuamos en la función handle delete anteriormente mencionada, la cual recibe el ID. Esta crea un try catch, el cual hace la petición al endpoint configurado anteriormente en el backend. Y de allí le manda la petición de delete. Y ya después de que responda OK, entonces
repágina, perdón, la list y, bueno, la recarga para que ya no se muestre el usuario anteriormente eliminado. Después, ya como tal, vamos al return, la cual nos retorna la tabla anterior, la tabla creada, y esta nos muestra distintas columnas, el nombre, pues en este caso, pues nombre, edad, email y dirección. Otro nos muestra las acciones. En esta columna muestra dos botones, uno que es eliminar y otro que es editar. En el botón de eliminar nos manda para la función anteriormente explicada de confirm delete y le manda el ID del usuario para eliminarlo. Y en el otro botón nos muestra el de editar, el cual nos manda para la ruta edit user y concadena el ID del usuario. Después, debajo de la tabla, nos muestra un botón que es el de agregar a un nuevo usuario. Este nos redirige para la ruta insert user. Listo. Entonces, posterior a ello ya pasaríamos al formulario, que es donde se agrega el usuario como tal. Entonces, lo que tenemos aquí, lo primero es que se define el estado que va a tener los datos del formulario. Entonces, nombre, edad, email y dirección. Entonces, aquí abajo tenemos dos estados que son para manejar como tal las vistas, para cuando se inserten los datos y para mostrar o no mostrar el formulario. Entonces, por default vienen en false, if success, y true is form visible. Posterior a ello, pues ya tenemos la función que maneja el cambio de cada valor. Entonces, aquí lo que está recibiendo es el nombre y el valor, y ya me los va a empezar a guardar en el form data como si fuera un diccionario con clave valor. Entonces, el nombre se va a guardar con el que se coloque en el formulario con su valor. Posterior a ello tenemos una función que ya maneja lo que es el submit del formulario. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? En el try catch vamos a tener entonces la petición fetch, que va a ser un post al backend, pues que ya habíamos configurado. Se lo va a pasar en formato de JSON. Si todo está bien, entonces lo que me va a hacer aquí es que el formulario se vuelve invisible y me va a mostrar el set usage se va a volver true. Y con estos dos lo que vamos a manejar entonces ya es como tal la vista que va a ver el cliente final. Entonces aquí en el return lo primero es cargamos el layout, nuestra plantilla, y entonces aquí ya tenemos como tal el formulario. Entonces aquí tenemos código React, que lo que nos dice que si isSuccess is true, mostramos la alerta. ¿Qué nos muestra esta alerta? Nos dice que los datos se enviaron con éxito y nos va a mostrar un botón que nos va a redireccionar a la lista o a insertar otro usuario nuevo. Listo, entonces aquí tenemos que al un clic nos va a recargar la página y en este caso de la lista simplemente nos va a retornar a la URL de la lista. Adicional, entonces aquí lo primero que se ve es el formulario, que si el formulario está visible, que si es true, nos muestra el formulario. Si está en false, entonces pues esto se va a ocultar. En el formulario como tal lo que tenemos entonces es que cuando se lee submit, nos va a enviar a la función de handle submit, que es la que hace la petición, al back. Y aquí entonces ya empezamos a definir los inputs. Entonces tenemos que al onChange se va a quitar la función de handle change, que es lo que nos va a hacer entonces es tomar el nombre, que va a ser este, y el valor, que va a ser el formData.number, que es lo que pues ya explicamos anteriormente, que es lo que se va a ir cargando en el formData. ¿Listo? Entonces se hace lo mismo con la edad, el correo electrónico y la dirección. Posterior a ello pues ya tenemos el submit, que nos va en el botón de enviar, que nos va a dar el submit del formulario. ¿Listo? Y ya pues con eso tendríamos el formulario. Ya para finalizar tendríamos el editar usuario, que lo que hace este entonces es, lo primero aquí es declarar una constante que va a tomar el ID que venga de la URL. ¿Cómo le estamos diciendo eso? Con este useParams. ¿Listo? Entonces aquí vamos a declarar dos estados, que van a ser el de la data, que me va a traer, y el de la data del formulario como tal. Entonces este estado de la data lo que me está diciendo
es que lo primero es que le voy a hacer con el useEffect. Vamos a hacerle una petición de tipo post al backend, donde me va a retornar simplemente el usuario que yo esté solicitando. Listo, que yo traiga con este ID. Y luego que me lo pinte en la data, que es lo que se va a printar de primeras. Posterior a ello, entonces ya con el form data, con el state de form data, lo que voy a hacer con este es actualizar ya la información. Entonces el nombre, la edad y el email se van a actualizar en este form data. Entonces aquí ya seteamos el form data con los valores del usuario cargado. Listo, es lo que le estamos diciendo acá. Entonces aquí volvemos a tener dos estados para manejar la alerta y que el formulario sea visible. Y el change con el handle change, que lo mismo que anteriormente, pues nos va a manejar cada vez que se inscriba en el formulario, pues se va a empezar a cargar en el form data, en el state de form data. Listo, entonces ya el handle submit va a ser similar al anterior. Entonces de igual forma va a ejecutar el save user de tipo post. Y si todo sale correcto, entonces aquí vamos a decirle que el set format is visible y el set users is true. Y posterior a ello, pues ya en el set timeout, lo que le vamos a decir entonces es que después de 2 segundos se me cierre la alerta de que todo está ok y me renderice la lista. Listo. Entonces lo que hacemos aquí en el return ya es mostrar el layout. Si is success true, entonces mostramos la alerta, que lo que hace la alerta pues ya nos mostraría la alerta y después de 2 segundos se oculta. Y el form visible igual que el anterior. Si está en true pues nos va a mostrar. Y entonces aquí ya en el formulario, al igual que en el anterior, pues vamos haciéndole el on change. Cada vez que se haga un cambio, pues que se ejecute la función handle change. Listo, y ya por último pues se ejecutaría de igual forma el enviar, que le hace el submit al formulario. Listo, entonces ese sería el funcionamiento como tal por abajo. Y ya si lo ponemos a correr, entonces para ver el funcionamiento, entonces aquí ya está corriendo, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, vamos a ejecutar primero el Java. Listo, entonces aquí el backend ya está corriendo y el front también. Entonces simplemente voy a venir aquí a un navegador y entonces pues ya entramos al localhost. Entonces lo primero que se nos va a cargar según lo que configuramos en el router, pues va a ser el slash, que sería el home, y es la lista. Entonces esta es la lista que tenemos por ahora. Vamos a agregar un nuevo usuario para ver los funcionamientos. Entonces agregar nuevo usuario, se nos despliega el formulario. Vamos a agregar a este que ya tenemos por aquí seteado y una dirección. Entonces lo vamos a enviar. Entonces se nos oculta el formulario, nos muestra la alerta y vamos a darle lista de usuarios. Entonces aquí ya no recargó. Voy a darle a eliminar, voy a decirle que no y voy a editar. Entonces vamos a cambiar aquí el nombre, voy a poner simplemente Jason, que tiene 20 y que es la calle 72. Voy a darle a enviar, datos actualizados y se me recarga. Listo. Entonces aquí ya podríamos simplemente eliminar y ya se recarga. Listo. Si vamos a la base de datos como tal, entonces podría ingresar al MongoDB. Entonces esta es la interfaz de usuario, la interfaz gráfica de MongoDB. Entonces simplemente le voy a decir aquí que se conecte a localhost y mi base de datos que es un minuto. Entonces aquí tenemos la colección de usuarios y aquí vemos los 3 que tenemos registrados. Vamos entonces aquí a probar de nuevo, a insertar un usuario. Listo. Entonces vengo aquí a la base de datos, recargo y vemos entonces que se actualizó correctamente con JSON Pinson. Listo, profe, este sería pues nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.